¿Qué ocurre cuando la fe que prometió libertad se convierte en una jaula? ¿Puede un hombre, que una vez fue el guardián de las almas, descubrir que en realidad las estaba encadenando? Esta no es la historia de un santo, ni la de un pecador cualquiera. Es la historia de José Miguel, un sacerdote que escuchó demasiadas culpas ajenas sin entender las propias. Un hombre que creyó estar salvando almas cuando en realidad las ataba con más fuerza. Prepárense para un viaje al corazón de la fe, la culpa y la redención más inesperada. En el sur de México, entre calles empedradas y el eco ancestral de campanas, se alza un laberinto de creencias y tradiciones. Ahí, en el seno de una diócesis centenaria, un joven de apenas 17 años, llamado José Miguel Herrera, abrazó el llamado. Para muchos, era un hombre de Dios, un pastor devoto. Para él, en lo más íntimo de su ser, era un siervo obediente de un sistema inquebrantable. Durante más de 2 décadas, su vida estuvo definida por el púlpito, el altar y, sobre todo, por la penumbra del confesionario. Pero las sombras no solo cubrían a los penitentes, también se cernían sobre su propia alma. Este es el relato de su despertar, de cómo el velo de la obediencia se rasgó, revelando una verdad incómoda, que el perdón, a veces, tiene un precio demasiado alto, y la libertad, una senda que pocos se atreven a pisar. Esta es la historia de un hombre que, al romper con su pasado, se atrevió a hablar no como padre, sino como un ser humano que finalmente se atrevió a escuchar su propia voz. Tenía apenas 17 años cuando José Miguel ingresó al seminario. Era Oaxaca, su hogar, una ciudad donde el aire mismo parecía vibrar con la fe. Creció entre procesiones con velas, el aroma a incienso y el repique incesante de las campanas que, para él, marcaban el ritmo de la vida, el pulso de la eternidad. Su madre, una mujer sencilla y de una devoción tan pura como el cristal, solía susurrarle una frase que se le grabó a fuego en el alma: el que da su vida al Señor nunca se pierde. José Miguel le creyó. Le creyó con la inocencia de un muchacho que anhela un propósito, una certeza en un mundo incierto. Los primeros meses en el seminario fueron para él como un sueño hecho realidad. El silencio casi monástico que se apoderaba de los pasillos al caer la noche, la disciplina férrea que ordenaba cada hora del día, los rezos al amanecer que elevaban su espíritu por encima de las nubes. Sentía que, por fin, había encontrado su lugar en el universo, su propósito, la brújula que guiaría su existencia. Pero, poco a poco, entre la quietud y la piedad, algo comenzó a tejerse en el telar de su percepción. Un énfasis casi obsesivo en el sacramento de la confesión. No solo como una vía de reconciliación divina, sino como una herramienta de formación espiritual del pueblo. Una suerte de timón invisible para guiar las almas. Nos enseñaban que el confesionario era un lugar sagrado. Sí, recordaría José Miguel años después, su voz resonando con una mezcla de melancolía y desilusión, pero también estratégico. Desde ahí se gobierna el alma de una comunidad, dijo una vez uno de mis formadores con una sonrisa que entonces no entendí. Una sonrisa que hoy, con la perspectiva del tiempo, se revela como un tic nervioso, una verdad a medias que se escondía detrás de la piedad. José Miguel rememoraba con vívida claridad el momento en que les entregaron un manual. No era un texto teológico, sino un compendio de instrucciones meticulosas: cómo hablar, cuándo callar, qué tono de voz usar para corregir, y cómo mirar a los ojos cuando el penitente se desmoronaba en lágrimas. No era teología, era en esencia técnica emocional, un arte de manipular las fibras más sensibles del espíritu humano. Uno de los ejercicios más inquietantes que realizaron lo marcó profundamente. Un compañero, simulando ser un penitente, confesó un aborto imaginario. El profesor se acercó, su sombra cerniéndose sobre ellos, y dijo con una voz gélida: no lo absuelvas aún, hazlo sentir la gravedad, que llore, que sepa que sin ti no hay perdón. Esa frase, pronunciada en el frío de un aula, quedó grabada en la memoria de José Miguel como una cicatriz invisible. En el fondo de su ser, una pequeña voz, aún tenue, se alzaba en protesta. No era Dios quien perdonaba,
No era el arrepentimiento sincero lo que valía, pero cada vez que una duda germinaba en su mente, la respuesta era siempre la misma, lapidaria y final. El maligno empieza por la mente rebelde. Cuestionar es tentar al demonio. Y así, José Miguel cayó y aprendió. El sistema, implacable, lo moldearía. Fue ordenado a los 24 años. La unción de los óleos, el peso de la estola, la promesa de una vida de servicio, todo se sintió abrumadoramente real. Su destino, una parroquia grande en el centro histórico de la ciudad. Ahí, el confesionario, una imponente estructura de madera tallada, permanecía activo desde las 7 de la mañana hasta bien entrada la noche. Fue allí donde José Miguel descubrió la otra cara del servicio, el poder casi tangible que emana de escuchar lo que nadie más escucha, de ser el depositario de los secretos más profundos y las culpas más oscuras. Recordaba vívidamente su primera confesión oficial. Un hombre con un traje caro que no lograba disimular su temblor se arrodilló. Su voz, casi un susurro, confesó una infidelidad a su esposa con su secretaria. Pidió consejo, suplicó una guía. José Miguel dudó. Por un instante, la voz interna de su conciencia le instó a la compasión, a una respuesta más humana. Pero entonces, como un látigo, recordaba lo aprendido. Mantén el control. Nunca digas lo que tú harías. Di lo que la iglesia esperaría. Y así lo hizo. Lo hizo sentir culpable, sí, pero no tanto como para alejarlo por completo. Lo suficiente como para que volviera. Así empezó todo. Día tras día, decenas de personas se arrodillaban ante él. Algunos llegaban con pecados reales, pesados, que oprimían sus almas. Otros, con miedos heredados, culpas insignificantes magnificadas por años de adoctrinamiento. Lo que más impactaba a José Miguel no era el pecado en sí, sino la vergüenza. Mujeres que temblaban al confesar pensamientos sexuales, hombres que lloraban por no haber rezado lo suficiente. Había quienes regresaban semana tras semana con el mismo error, y él debía repetir la penitencia como si fuera una receta médica, una dosis de absolución que nunca terminaba de curar. Hubo una ocasión que se le clavó en el alma. Una adolescente, con los ojos nublados por el miedo, se acercó al confesionario para confesar que sentía atracción por otro muchacho de su parroquia. No habían hecho nada, ni siquiera se habían tocado, eran solo pensamientos, emociones incipientes. José Miguel, siguiendo el manual, le ordenó rezar 20 avemarías y abstenerse de volver a mirarlo. Ella bajó la cabeza, asintió en silencio, su pequeño cuerpo encogiéndose en la penumbra. Cuando se fue, José Miguel se quedó con el corazón apretado, una sensación de disonancia creciendo en su interior. ¿Realmente eso era lo que Dios esperaba de él? Esa era la esencia de la misericordia. El tiempo pasó y José Miguel comenzó a notar patrones, hilos invisibles que conectaban las confesiones. La gente no salía libre del confesionario, salía, paradójicamente, más atada, más dependiente, más temerosa de equivocarse. En lugar de guiarlos hacia la gracia liberadora, sentía que los mantenían girando en un ciclo vicioso de culpa, castigo y absolución. En ese momento, aún no lo entendía como manipulación. Pensaba que era el proceso natural de purificación, la senda hacia la santidad. Pero en lo más profundo de su ser, una voz susurraba que estaban alimentando una herida en lugar de sanarla. Un día, un momento que se grabó a fuego en la memoria de José Miguel, vio a una niña de unos 9 años entrar al confesionario de la mano de su madre. Nunca olvidaría el rostro de la pequeña al salir. Pálido, los ojos hinchados por el llanto, la mirada perdida en algún punto distante. La madre la abrazó, susurrándole al oído: «Ya estás limpia, mi hija, pero no lo vuelvas a hacer». ¿Qué había confesado una niña tan pequeña? ¿Qué clase de suciedad le habían hecho creer que tenía? Fue en ese instante, en medio del eco de las campanas y el murmullo de las plegarias, que José Miguel sintió algo romperse dentro de él. Una fisura, una grieta en los cimientos de su fe y su vocación. Por primera vez se preguntó: ¿realmente estamos guiando estas almas a Dios o las estamos atando a nosotros, a este sistema? No encontró respuesta, solo el vacío,
la incomodidad de una verdad que pugnaba por salir. Así que siguió porque tenía un deber, porque había hecho votos, porque el sistema, ese monstruo sagrado, no se cuestiona, se repite, se internaliza. Pero desde ese día, ya no volvió a entrar al confesionario con los mismos ojos. La penumbra, antes un velo sagrado, ahora parecía revelar las cadenas. Desde aquel día, cada vez que la pesada puerta del confesionario se cerraba detrás de él, José Miguel sentía una punzada en el pecho. Ya no era solo un mueble de madera tallada en la penumbra de la iglesia. Era una especie de caja de ecos donde las culpas ajenas resonaban más fuerte que las campanas del campanario. Al principio pensó que era una exageración suya, un escrúpulo de conciencia exacerbado. Pero con el tiempo lo confirmó. El confesionario no liberaba, encadenaba. Los días seguían con su rutina habitual. Mañanas con misa, tardes con visitas a enfermos, noches enteras dedicadas a la confesión. Siempre había alguien esperando en fila. Señoras mayores, adolescentes asustadas, maridos arrepentidos. Todos buscaban el mismo alivio, la misma paz. Pero lo que recibían muchas veces era un recordatorio lacerante de su propia miseria. Una y otra vez José Miguel escuchaba confesiones repetidas, pecados que volvían como fantasmas. Padre, volví a mirar pornografía. Padre, volví a gritarle a mis hijos. Padre, volví a dudar de Dios. Él ya sabía qué decir. Lo habían entrenado para eso. La fórmula era clara: mostrar severidad con una pizca de ternura y dejar meridianamente claro que sin el perdón del sacerdote, la salvación era incierta. Empezó a repetir frases que al principio le resultaban pesadas, ajenas a su espíritu. Debes confesar esto pronto o tu alma corre peligro. Si mueres en pecado mortal, tu destino será el infierno. Dios ve tu corazón, pero la iglesia necesita oír tu arrepentimiento. Eran fórmulas eficaces. Lo sabía porque volvían y volvían, más dóciles, más temerosos, más obedientes. No todos los fieles eran iguales. Algunos venían con pecados verdaderamente graves, crímenes del alma que pesaban toneladas. Otros, simplemente con inseguridades o dudas que, de tan repetidas y sancionadas, se habían convertido en cadenas invisibles. Recordaba a una mujer joven, recién casada, que venía cada semana porque sentía demasiado placer con su esposo. Le habían enseñado que eso era impuro. José Miguel la miró con una profunda compasión que luchaba contra su propio adoctrinamiento y, sin embargo, le pidió rezar un rosario entero por semana para purificar sus pensamientos. ¿Quién le había dado autoridad para decir eso? ¿Realmente creía que Dios se escandalizaba por la alegría íntima entre esposos? No lo creía, pero el sistema no toleraba ambigüedades y él no podía permitirse dudar en voz alta, así que callaba sus preguntas y hablaba con la voz de la institución. Recordaba a un joven seminarista que acudió a verlo en secreto. Lloraba porque había tenido un sueño erótico. Ni siquiera había hecho nada, solo soñó. Le rogaba que no lo expulsaran. José Miguel se dio cuenta entonces de que el confesionario se había vuelto un lugar donde el miedo era más fuerte que la fe, donde la amenaza de la exclusión ahogaba la promesa del perdón. Las instrucciones eran claras. Debían hacer que las personas comprendieran la gravedad de sus actos, que sintieran el peso abrumador del pecado, que comprendieran que solo el sacerdote, actuando in persona Christi, podía devolverles gracia. Lo llamaban formación espiritual, pero en la práctica era dependencia emocional. A veces, José Miguel salía del confesionario agotado, no físicamente, sino espiritualmente drenado, como si hubiera estado sumergido en una oscuridad que no se iba con el agua bendita. Se sentaba en la sacristía, solo, y pensaba en todas las personas que salían creyendo que si fallaban otra vez, Dios las odiaría. Porque así, sin quererlo, Él se los había hecho sentir. ¿Dónde estaba el Dios de la parábola del hijo pródigo? ¿Dónde la misericordia que perdona sin condiciones? Lo había reemplazado por un Dios vigilante, de mirada severa, que esperaba que el fiel cayera para castigarlo. ¿Y qué era Él entonces? ¿Un pastor o un carcelero de almas? Hubo un momento clave.
un antes y un después en la grieta de su conciencia. Una joven madre angustiada se arrodilló para confesar que no había podido asistir a misa el domingo. Se quedó cuidándolo como cualquier madre haría, pero alguien en su comunidad le había dicho que estaba en pecado mortal. Lloraba desesperada, pidiéndole a José Miguel que le dijera si Dios la había perdonado. Él la miró. En sus ojos no vio maldad, sino amor puro y el agotamiento de una madre. Y entonces, por primera vez, se atrevió a desobedecer el manual. Le dijo que sí, que Dios entendía que cuidar a su hijo era un acto de amor supremo, una plegaria en sí misma, que no había pecado. Y entonces ella sonrió, una sonrisa tenue, casi imperceptible, pero cargada de una paz que iluminó el confesionario. Fue la primera vez que vio a alguien salir de ese espacio, no con la cabeza gacha y el alma en jirones, sino con una paz genuina. Esa sonrisa lo conmovió más que 1000 sermones, más que todos los dogmas, pero también le hizo temer, porque al actuar con compasión, al desviarse de la línea marcada, estaba desobedeciendo. Los días siguientes, otros sacerdotes lo miraron con recelo. Uno de ellos, un hombre mayor y con un aire de autoridad inquebrantable, le dijo con voz severa: «No está siendo lo suficientemente firme, padre Herrera. La gente necesita claridad, y a veces la claridad es dura». Pero José Miguel ya no podía volver atrás. Había probado el sabor de la misericordia, y era más dulce, más auténtico que todo lo que había aprendido en años de formación. Aún así, siguió repitiendo las fórmulas, siguió diciendo lo que debía decir, lo que el sistema exigía, pero su corazón ya no estaba ahí. Y en silencio, en la soledad de su celda, se repetía: ¿cuántos más saldrán de aquí creyendo que Dios solo los ama si se arrodillan frente a mí? A los pocos meses, esa pregunta ya no le dejaba dormir. Después de aquella noche sin dormir, donde la pregunta de las almas encadenadas martilleaba su mente, algo en José Miguel comenzó a cambiar. No fue un cambio repentino, no fue una revelación fulgurante, sino como una grieta que se abre lentamente en una pared, una fisura que, una vez iniciada, no puede detenerse. Y una de esas grietas tuvo nombre. Se llamaba Magdalena. Magdalena era una mujer sencilla, de unos 50 años. Siempre vestía con ropa modesta, el cabello recogido en un moño apretado, y un rosario colgaba de su muñeca, como si fuera una cadena de seguridad, una promesa de protección contra un mundo lleno de pecado. Venía a confesarse todos los viernes sin falta. Si llovía, venía. Si hacía calor, también. A veces llegaba mojada, temblando, y aún así se arrodillaba con la misma urgencia que si su vida dependiera de él. José Miguel recordaba la primera vez que Magdalena le confesó su pecado. Su voz era apenas un susurro cargado de vergüenza y dolor. «Padre, permití un aborto. Mi nuera, mi hijo no querían, pero yo no hice nada». Esa frase, cargada de una culpa ajena, le quedó grabada. No era su cuerpo, no era su decisión directa, pero cargaba la culpa como si hubiera apretado el bisturí ella misma. Lloraba tanto que José Miguel tuvo que pasarle un pañuelo. Le dio la absolución. Le dijo que Dios perdona, que había misericordia. Pero Magdalena volvió la semana siguiente. Y la otra: «Padre, no puedo dejar de pensar en el alma de mi nieto. Si está en el infierno». José Miguel intentaba consolarla. Le hablaba de la infinita misericordia de Dios, de la fe en la redención. Pero algo en su mirada de sacerdote, en su sotana oscura, en el eco del confesionario, parecía reforzar su miedo, darle una validez terrible a su culpa. Con el tiempo, José Miguel se fue dando cuenta de algo aún más doloroso, más desgarrador. Magdalena no venía por perdón, venía por permiso para dejar de odiarse a sí misma. Y como no lo encontraba en las palabras rituales, seguía viniendo una y otra vez en un ciclo de expiación autoimpuesta. Magdalena traía velas. A veces las encendía por su cuenta, otras veces le pedía a José Miguel que las bendijera. Eran velas gruesas, caras. En una ocasión, le confesó con una vergüenza palpable que había dejado de comprar carne para poder pagar las ofrendas al altar. «Dios necesita luz, ¿verdad, padre?», le preguntó.
mirándolo a los ojos con una mezcla de súplica y esperanza. José Miguel se quedó sin palabras. ¿Cómo responderle sin destruir la poca fe que le quedaba en su propia valía? ¿Cómo explicarle que Dios no necesitaba cera ni fuego, que lo único que pedía era un corazón quebrantado y sincero? La institución, en cambio, nunca se detenía. Había un sistema entero, aceitado y eficiente, detrás de esos gestos de piedad. Las velas tenían precio, las misas por almas en pena se agendaban con tarifa, aunque se disfrazara de donativo voluntario. Y Magdalena, como muchos otros, pensaba que cuanto más daba, más cerca estaría su nieto de salir del purgatorio, de la condena eterna. Un día, José Miguel la vio entrar con una bolsa de pan seco. Se confesó con una vergüenza que le rompió el alma. Había vendido algunos utensilios de cocina para poder encargar otra misa más por su nieto. José Miguel asintió, un nudo apretándole la garganta, y la dejó pasar, incapaz de decir algo que no estuviera ya dictado por el protocolo. Esa noche no durmió. El rostro de Magdalena, su sacrificio inútil, su fe manipulada, lo persiguieron. Una tarde, mientras barría el templo después de una ceremonia, el silencio de la iglesia lo envolvió. Entre los bancos vacíos, encontró una pequeña hoja en el suelo. Era una nota de Magdalena, escrita con letra temblorosa. Decía: Padre, si algo me pasa, siga rezando por él. Yo sé que usted puede alcanzarlo donde yo no puedo. Yo sé que usted puede alcanzarlo donde yo no puedo. José Miguel se sentó en el banco más cercano y lloró. Lloró en silencio, no por ella, sino por sí mismo, por su complicidad inconsciente, por haber sido parte de ese delirio, por haber mantenido encendida con sus palabras suaves y repeticiones litúrgicas una llama de culpa que nunca debió existir. Esa noche, en la capilla vacía, se arrodilló, pero esta vez sin sotana, despojado de su rol, solo frente al altar, y le dijo a Dios algo que nunca se había atrevido a decir en voz alta, una verdad que había guardado bajo llave por años. No sé si estoy haciendo bien. No sé si esto es tu voluntad o solo una obra de teatro que nos enseñaron a repetir. En las semanas siguientes, José Miguel intentó cambiar su enfoque con Magdalena. Le hablaba de la misericordia infinita de Dios, no del juicio, de la compasión, no del castigo. Le dijo que Dios no contaba errores, que solo miraba el corazón. Pero ella, atrapada en su propio laberinto de culpa, aún volvía cargada de miedo. Una vez, en un acto de desesperación y compasión, José Miguel le preguntó: ¿qué le dirías a tu nieto si lo tuvieras frente a ti? Y ella, entre lágrimas que parecían brotar de una fuente inagotable, respondió: le pediría perdón por no haberlo defendido y le diría que lo amo. José Miguel le dijo, con una voz que era más suya que nunca: Magdalena, eso es oración. Ese amor, ese arrepentimiento sincero es más poderoso que 1000 misas y todas las velas del mundo. Ella sonrió levemente, pero no del todo convencida. Al principio dudó. Se notaba en su mirada, en la forma en que se aferraba a su rosario. Pero una vez al salir, Magdalena le dijo algo que nunca olvidaría: hoy sentí paz. No sé si fue usted o si fue él. José Miguel tampoco lo sabía con certeza, pero esa fue la primera vez que creyó estar cumpliendo verdaderamente su vocación, no la del sistema, sino la de su propio corazón. Aún así, cada vez que veía su figura arrodillada, temblorosa, entendía que el sistema funcionaba mejor cuando las personas estaban rotas, y que, aunque él quisiera cambiar eso, la maquinaria no estaba diseñada para sanar, estaba diseñada para que volviera. Ella donaba todo lo que tenía para comprar velas, pensando que Dios necesitaba luz, cuando, en realidad, lo único que ella necesitaba era paz. Después de acompañar durante meses a Magdalena, José Miguel comenzó a ver todo con otros ojos. No solo sus lágrimas, no solo su desesperación. Empezó a notar un patrón, uno más profundo, más doloroso. Los que más sufrían, los más atormentados por la culpa, eran también los que más sostenían todo el andamiaje de la parroquia. Y no hablaba solo espiritualmente, hablaba materialmente. La parroquia donde servía no era pobre. Por fuera parecía modesta, paredes de cantera antigua, imágenes gastadas, bancas que habían visto generaciones. Pero por dentro
El movimiento de dinero era constante, incesante. Las cajas de ofrendas se vaciaban varias veces al día. Las misas especiales se cobraban con tarifa, aunque se dijera voluntario. Todos sabían cuánto se esperaba. Las novenas, los bautismos, las bodas, todo tenía un precio no escrito, pero bien conocido. Y José Miguel comenzó a ver con una claridad que le desgarraba el alma. Los fieles más temerosos, los más atormentados por la culpa, eran también los más generosos, no por alegría, no por gratitud, por miedo. Las velas que Magdalena encendía con su pan seco no eran la excepción. Había otras mujeres, otros hombres, que compraban el perdón, la luz, la esperanza, con lo poco que tenían. El sistema no solo gobernaba las almas, también drenaba sus bolsillos, alimentándose de su desesperación y su anhelo de salvación. Y José Miguel el sacerdote se sentía cómplice de un acto que, aunque revestido de piedad, era en su esencia un acto de explotación emocional y material. La grieta en su alma se hizo un abismo. No podía seguir siendo parte de aquello. Su despertar, doloroso y liberador, lo llevó a la puerta de salida, no de la fe, sino de la institución que la había desvirtuado. La historia de José Miguel es un eco de muchas otras historias, silenciadas por la vergüenza o el miedo. Nos enseña que la verdadera fe no reside en la sumisión ciega a dogmas o instituciones, sino en la conexión profunda con la compasión, la misericordia y el amor incondicional que habita en cada ser. El perdón genuino no se compra ni se otorga por imposición, florece del corazón arrepentido y de la comprensión de que la gracia divina es un regalo, no una moneda de cambio. José Miguel dejó el sacerdocio, un camino doloroso pero necesario para sanar sus propias heridas y encontrar su verdad. Hoy habla como un hombre libre, un hombre que ha aprendido que las segundas oportunidades no son solo para los demás, sino también para uno mismo. Su testimonio nos invita a mirar más allá de las formas, a escuchar la voz de nuestra propia conciencia y a recordar que la divinidad no necesita intermediarios para perdonar, para amar, para sanar. La verdadera liberación reside en despojarse del mí, en confiar en la bondad inherente del universo y en extender esa misma compasión a nosotros mismos y a los demás. Que nunca más la culpa sea una cadena, sino un puente hacia la redención y la verdadera libertad. ¿Crees que las segundas oportunidades realmente existen, incluso para aquellos que alguna vez se sintieron perdidos? Comenta amén si tu corazón resuena con esta verdad. Suscríbete a nuestro canal para más historias que te harán reflexionar. Y no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Tu voz es importante.